Esa es la parte que todavía me hace un nudo en la garganta al recordarla. Porque si la hubiera oído, si hubiera tenido tan solo 10 segundos, podría haberlo metido todo en el armario y fingir que estaba doblando la ropa. Pero no lo hice. Estaba de pie en medio de nuestra habitación, descalza sobre la alfombra, la luz del atardecer derramándose por el suelo como miel tibia, y llevaba un vestido que no me pertenecía. No técnicamente, no sobre el papel, no como el matrimonio, la sociedad y todas las reglas de la vida me habían enseñado a creer. El vestido era de satén suave, de un color rubor pálido que parecía casi inocente, como algo que una mujer usaría para sentirse guapa un martes cualquiera. Se ajustaba a la cintura y me rozaba las caderas de una manera que me hacía latir el corazón con fuerza en los oídos. Me temblaban las manos mientras lo alisaba, intentando que la tela me obedeciera. Mi reflejo en el espejo me resultaba desconocido. No porque pareciera ridículo, porque no lo era. Y esa era la parte peligrosa. Había pasado años diciéndome que esta parte de mí no existía. Que era una fase, una curiosidad privada, un secreto inofensivo que podría enterrar bajo el trabajo, la responsabilidad y el ritmo normal de ser esposo. Pero la verdad estaba ahí, en el espejo. Mi rostro ligeramente sonrojado. Mis labios teñidos de un color tenue. Mi cabello cepillado de una manera que lo hacía parecer más suave. Y mis ojos, me miraban como si me estuviera encontrando conmigo mismo por primera vez. Recuerdo susurrar, solo 5 minutos. Solo 5 minutos para respirar en un cuerpo que parecía albergar dos versiones de mí a la vez. Solo 5 minutos para sentir cómo sería ser ella. Entonces se abrió la puerta del dormitorio. El pomo giró silenciosamente como siempre y el mundo se detuvo. Ni siquiera tuve tiempo de moverme. Me congelé como un ladrón atrapado, excepto que lo que estaba robando era un sentimiento que no sabía cómo nombrar. Entró. Mi esposo. Ethan, todavía con su ropa de trabajo, la corbata aflojada, la chaqueta sobre un brazo, la expresión cansada de esa manera familiar, como si el día lo hubiera devorado y hubiera estado esperando con ansias volver a casa. Pero el cansancio se desvaneció en el segundo en que sus ojos se posaron en mí. Vi su rostro cambiar en tiempo real. Primero confusión, luego shock, luego algo más agudo, como si su cerebro estuviera tratando de rechazar lo que estaba viendo. Él miró fijamente. Yo le devolví la mirada. Ninguno de los dos respiró. En ese silencio, podía oírlo todo. El suave zumbido del ventilador de techo, el sonido distante de un perro ladrando afuera, los latidos de mi corazón como si intentara salirse de mis costillas. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. Mi garganta se había cerrado como si mi cuerpo pensara que el silencio podía deshacer la realidad. Ethan no dejó caer su chaqueta, no dio un portazo, no gritó. Simplemente miró y luego, de la forma más aterradora, con la voz más tranquila que jamás le había oído, dijo, ¿qué es esto? Las palabras no fueron fuertes, pero me golpearon como una bofetada. Quería desaparecer. Quería arrancarme el vestido, meterlo en el armario, reírme de ello como si fuera una broma, decir que era para una fiesta de Halloween que no existía. Pero mis manos no se movían. Sentía las piernas como si se hubieran convertido en piedra. Así que hice lo único que podía hacer. Dije la verdad, o al menos la primera parte. Tragué saliva y mi voz sonó extraña, más débil. No quería que lo vieras. Sus ojos me recorrieron de nuevo, no como si juzgara el vestido, sino como si buscara en mi rostro al marido que conocía. No quería que lo viera, repitió, casi para sí mismo. Sentí que las lágrimas me quemaban en los ojos. No es lo que piensas. Exhaló lentamente. Entonces dime qué es. Hubo una pausa donde toda mi vida pareció pender de un hilo. Podría mentir. Podría negarlo. Podría convertirlo en el villano obligándolo a sonsacarme la verdad. Pero estaba harta de esconderme. Harta de encerrar esta parte de mí en la oscuridad como si fuera algo sucio. Así que susurré, soy yo. Eso lo hizo parpadear. Eres tú. Asentí. Una vez, apenas. Mis dedos se curvaron en el satén a mis costados. Ya lo he hecho antes. No como ahí fuera, no para nadie, solo en privado. La mandíbula de Ethan se tensó. ¿Cuánto tiempo? La pregunta era simple, pero estaba cargada de todos los miedos que alguna vez había tenido. ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome? ¿Cuánto tiempo ha sido otra persona a mis espaldas? ¿Con quién me casé? Miré al suelo. ¿Desde antes de que nos conociéramos? Cuando levanté la vista, sus ojos se oscurecieron. Y por un momento, estuve segura de que lo había perdido. Claro, se daría la vuelta, se iría, y yo pasaría el resto de mi vida mirando la puerta como un fantasma esperando a alguien que nunca regresara. Pero no se movió.
Entró de lleno en la habitación y cerró la puerta tras él. Clic, el sonido fue pequeño, pero se sintió definitivo. Mi cuerpo tembló. Ethan, yo. Levantó una mano, no agresivamente, solo pidiéndome que callara por un segundo. Luego dejó la chaqueta sobre la silla, se aflojó la corbata por completo y me miró de nuevo, esta vez más tiempo. Necesito entender, dijo, porque ahora mismo no lo entiendo. Se me quebró la voz. Yo tampoco lo entiendo. Eso fue lo más sincero que había dicho. Todo el día. Porque, ¿cómo explicas un sentimiento que no tiene una etiqueta clara en la caja que te dieron al nacer? ¿Cómo explicas que a veces la masculinidad se siente como una camisa que te queda bien y a veces se siente como un disfraz que estás demasiado cansado para seguir usando? ¿Cómo explicas que la primera vez que te pusiste la bufanda de tu madre cuando eras niño, no lo hiciste para ser gracioso? Lo hiciste porque algo dentro de ti se quedó en silencio como un animal inquieto que finalmente he sostenido. Tomé una respiración temblorosa. No se trata de engañarte o no amarte. No se trata de querer a alguien más. Se trata de mí sobre algo que siempre he tenido en mí. Los ojos de Ethan se entrecerraron ligeramente. ¿Quieres ser mujer? La pregunta me revolvió el estómago porque la respuesta honesta era complicada. No lo sé, dije. No todo el tiempo. No me despierto todos los días odiando quién soy. Pero a veces siento que hay otra versión de mí que también es real. Y no sé dónde ponerla. Las palabras se escaparon sin que pudiera detenerlas. Ella. Ethan las oyó. Su mirada se agudizó, pero no con crueldad, sino con atención. Como si esa palabra importara. Ella, repitió en voz baja. Me ardían las mejillas. Esperaba que se riera. No lo hizo. Preguntó, ¿tiene nombre? Se me hizo un nudo en la garganta. Nunca se lo había dicho en voz alta a nadie. Ni una sola vez. Los nombres hacen las cosas reales. Pero él estaba allí, preguntándome como si fuera normal, como si no. Fuera el momento más extraño de nuestro matrimonio. Así que, temblando, dije, Lila. El nombre flotaba entre nosotros, delicado como un hilo. Ethan me miró fijamente y luego se sentó lentamente en el borde de la cama, como si sus piernas finalmente hubieran recordado la gravedad. Se presionó las rodillas con las palmas de las manos y exhaló. De acuerdo, dijo. Está bien. No, ¿qué demonios te pasa? No, quítate eso ahora mismo. No, me voy. Está bien. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No estás enojada, me miró. Estoy confundida, admitió. Estoy sorprendida. Intento no decir algo inapropiado. Esa honestidad me impactó más que la ira, porque significaba que seguía allí. Seguía intentándolo. Asintió hacia el espejo. ¿Es maquillaje? Me reí una vez, un sonido entrecortado. Apenas. ¿Lo hiciste tú misma? Sí. ¿Cómo? Me encogí de hombros, mortificada. YouTube. Eso hizo que su boca se contrajera, casi como si quisiera sonreír, pero no supiera si podía. Luego su expresión. Me tranquilicé de nuevo. ¿Por qué hoy? Bajé la mirada. Porque se suponía que estarías en el trabajo hasta tarde. La mirada de Ethan me sostuvo la mía. Así que esperaste a que me fuera. Asentí. Porque tenías miedo de que me viera. Asentí de nuevo. Se quedó callado un buen rato y luego preguntó, ¿cuánto tiempo llevas teniendo miedo de mí? Esa pregunta dolió más que cualquier acusación porque revelaba algo que no había querido admitir. No solo me estaba escondiendo de la sociedad. Me estaba escondiendo de la persona que prometió amarme. No te tengo miedo, susurré. Tengo miedo de perderte. La mirada de Ethan se suavizó un poco, como si las palabras hubieran llegado a algo humano en su interior. Ven aquí, dijo. Dudé. Mi cuerpo no confiaba. Mi miedo no confiaba, pero me moví despacio como si me acercara a un animal salvaje, solo que yo era la salvaje y él era el que intentaba no asustarme. Cuando llegué a la cama, Ethan se puso de pie. No me tocó de inmediato. Me miró con la suficiente atención como para que pudiera oler su colonia, ese aroma familiar que siempre me había llamado hogar. Luego me tomó las manos con suavidad. Sus palmas eran cálidas y firmes, y dijo en voz muy baja, me casé contigo. No con un disfraz, no con papel. Por fin se te escaparon las lágrimas. Intenté apartar la mirada, avergonzada, pero él levantó una mano y me secó una lágrima de la mejilla con el pulgar como si fuera lo más natural del mundo. Me tembló la voz. ¿Y si ya no puedes mirarme igual? Tragó saliva. Todavía no lo sé, admitió. Pero sí sé que no quiero que te escondas en nuestra casa como si estuvieras haciendo algo vergonzoso. Esa palabra vergonzoso me hizo estremecer porque la vergüenza había sido mi sombra desde que tengo memoria. Volvió a mirar el vestido. ¿Te sientes bien con él?
Dudé y asentí. Ethan asintió lentamente también, como si estuviera archivando la información en algún lugar de su cerebro. De acuerdo. Entonces, como si decidiera algo, dijo, date la vuelta. El corazón me dio un vuelco de pánico. ¿Qué? Date la vuelta, repitió con voz firme pero no áspera. Quiero ver. Sentí un vuelco en el estómago. Ethan, no me estoy burlando de ti, dijo de inmediato. No intento hacerte daño. Solo necesito ver quién eres cuando no te escondes. Se me hizo un nudo en la garganta. Eso sonó a aceptación, o al menos al principio. Así que me giré lentamente. Me sentí expuesta de una manera que no tenía nada que ver. Tenía que ver con un vestido y con ser realmente vista. La mirada de Ethan me recorrió con cuidado, no como la de un extraño boquiabierto, sino como alguien que aprende las líneas de un nuevo idioma. Entonces dijo casi para sí mismo, «Eres realmente hermosa». La palabra me golpeó como una ola. Hermosa. Nadie había llamado hermosa a esta versión de mí. Ni siquiera yo. Solté un suspiro tembloroso. No tienes que decir eso. No lo digo por ser amable, respondió. Lo digo porque es verdad. Mi pecho se encogió como si mi corazón no pudiera decidir si romperse o florecer. Ethan se acercó. ¿Es por esto que a veces te has distanciado?, preguntó. Esas noches en las que te cerrabas, te quedabas callada o parecías llevar algo pesado. Tragué saliva. Sí, asintió lentamente. ¿Así que has estado sola con ello? Sí. Ethan apretó la mandíbula, no de rabia hacia mí, sino de la idea de verme sufrir sola. Odio eso, dijo en voz baja. La habitación volvió a quedar en silencio, pero el silencio se sentía diferente ahora. Menos como una trampa, más como una pausa antes de algo nuevo. Ethan miró hacia el armario. ¿Hay más? Me sonrojé. Sí, asintió. Muéstrame. Lo miré fijamente. ¿Qué? Muéstrame lo que tener, dijo. No porque sea exigente, porque quiero saber. Y porque si estamos haciendo esto, no lo estamos haciendo a medias. Mi corazón latía con fuerza. Este era el momento en que la historia podía ir en dos direcciones. Donde él podía reírse, donde podía explotar, donde podía echármelo en cara después durante una pelea. Pero sus ojos no eran crueles. Eran firmes. Así que caminé hacia el armario como si estuviera caminando hacia un confesionario. Abrí la esquina trasera donde lo había escondido todo detrás de suéteres viejos. Y cajas de ropa de invierno. Mi vida secreta. Una pequeña colección que había crecido durante años en pequeñas compras. Un par de vestidos, una falda, medias, una peluca que nunca había tenido el valor de usar correctamente. Un par de tacones que había comprado y luego casi devuelto porque sostenerlos en el mostrador se sentía como caminar desnuda por la tienda. Saqué la caja. Ethan observó sin decir palabra. La puse sobre la cama y la abrí con manos temblorosas. Hubo unos segundos en los que no pude mirarlo. No podía soportar ver asco en su rostro. Pero cuando finalmente me obligué a levantar la vista, la expresión de Ethan no era de disgusto. Estaba pensativo. Metió la mano con cuidado, como si manejara algo frágil, y levantó la peluca. Llevas años ocultándolo, dijo en voz baja. Asentí. Me miró por encima. ¿Por qué no me lo dijiste antes de casarnos? La pregunta era justa. Merecía una respuesta porque no era solo miedo a ser juzgado. Era miedo a que el mundo entero se derrumbara. Pensé, susurré, que si te lo decía, me verías como una mentira. Como si te hubiera engañado para que me amaras. Los ojos de Ethan se entrecerraron de dolor. ¿Me engañaste? No, dije rápidamente. Te quiero. Siempre te he querido. Asintió. Entonces dejó de ser un truco. Dejó la peluca con cuidado. Luego cogió un tubo de pintalabios. ¿Usas esto a menudo?, preguntó. Me encogí de hombros. A veces, cuando estoy solo, cuando me suena. Ethan se echó un poco hacia atrás, como si estuviera procesando un rompecabezas al que por fin le faltaban piezas. Luego se levantó y se dirigió al tocador. Abrió el cajón superior, sacó algo y se dio la vuelta. En su mano había un pequeño neceser. Mío. Yo también lo había escondido, pero al parecer no lo suficientemente bien. Se me encogió el estómago. Ya lo sabías. Ethan apretó los labios. Lo sospechaba, admitió. Abrió los ojos de par en par. ¿Cuánto tiempo? Un rato, dijo. Una vez encontré una media. No dije nada porque no sabía cómo. Me mareé y tú simplemente esperaste. Asintió. Quería que me dijeras cuando estabas lista, pero no esperaba entrar. Me hizo un gesto vago y luego exhaló. No esperaba sentir que entraba en la vida de otra persona. Eso me dolió, pero lo entendí porque,
En cierto modo, lo había hecho. Se acercó de nuevo. Así que dijo en voz baja, Laila. Al oírlo pronunciar el nombre, casi me flaquearon las rodillas. Lo dijo con cuidado, como si se lo estuviera probando, como si le estuviera dando respeto. Sí, susurré. Ethan ladeó ligeramente la cabeza. ¿Qué necesitas de mí? La pregunta me hizo un nudo en la garganta de nuevo porque no sabía cómo pedir lo que quería. No sabía si podía desear algo más que el permiso para existir. Necesito que no me odies, dije con voz temblorosa. Ethan frunció el ceño. No te odio. Necesito que no me mires como si fuera repugnante. No lo soy, dijo con firmeza. Tragué saliva. Necesito que me dejes respirar. La mirada de Ethan se suavizó. De acuerdo. Luego, tras una pausa, añadió. Y necesito honestidad. No más secretos. ¿No como? Esto. Asentí rápidamente. Sí, lo prometo. Volvió a mirar la caja sobre la cama. ¿Sería de ayuda? Preguntó lentamente. Si te ayudara, se me cortó la respiración. Ayudarme, asintió. Como elegir ropa, arreglar la peluca, aprender juntos, lo que sea que necesites. Sonaba irreal, como el tipo de aceptación que solo se ve en fantasías preconcebidas, no en matrimonios reales con hipotecas, cenas familiares y cestos de ropa sucia desordenados. Lo miré fijamente. ¿Por qué estás tan tranquilo? Ethan rió entre dientes, no divertido, más bien como si él mismo no pudiera creerlo. Porque te quiero, dijo simplemente. Y porque te he visto sufrir, y porque tal vez esto es una parte de ti que aún no conozco. Eso no significa que sea malo. Me ardían los ojos. ¿No estás avergonzado? Dudó. Soy humano. Voy a tener sentimientos. Voy a tener miedos, pero avergonzado de ti. No, se me hizo un nudo en la garganta. Me dolió. Y entonces hizo algo que lo puso patas arriba. Ethan se colocó detrás de mí, levantó con cuidado la cremallera de la espalda del vestido y la subió lentamente hasta el final. El movimiento fue cuidadoso. Intimidad de la forma más sencilla, nada sexual, nada forzado, solo tierno. Sus dedos rozaron mis omóplatos y me estremecí. La voz de Ethan estaba cerca de mi oído. «Ay», murmuró. Ahora encajaba bien. Giré ligeramente la cabeza, con los ojos muy abiertos. Me miró a los ojos en el espejo y dijo la frase que nunca pensé que le oiría. «Si vas a hacer esto, lo haremos bien». Mis labios se separaron. «¿Qué significa eso?» Los ojos de Ethan volvieron a posarse en mi reflejo. «Significa», dijo, «no más esconderse en las sombras. No más apresurarse como si estuvieras cometiendo un delito. Significa que si quieres sentirte como una dama durante una hora, te permitirás sentirlo plenamente, con seguridad, conmigo». Las palabras me hicieron temblar porque eso lo era todo. Permiso, aceptación, compañerismo. Y fue aterrador porque lo hizo real. Susurré, «Ethan». Me apretó los hombros suavemente. «Dime qué quieres», dijo. «No lo que crees que puedes desear. Lo que realmente deseas». Me miré en el espejo. Tenía las mejillas sonrojadas, los ojos vidriosos, el vestido brillaba suavemente como si guardara un secreto. Entonces dije con voz «eso apenas era mío». «Quiero que me veas». La expresión de Ethan se suavizó. «Quiero». «No», susurré. «No solo me pillaste. Quiero que elijas verme». Ethan se quedó mirando mi reflejo un buen rato. Luego asintió con decisión. «De acuerdo», dijo. «Entonces empecemos». Se apartó, se dirigió al armario y lo abrió como si abriera una puerta cerrada con llave durante años. «Siéntate», dijo, señalando el tocador. Sentí un vuelco en el estómago. «¿Por qué?» La boca de Ethan se curvó ligeramente. «Porque», dijo, «voy a aprender a ayudarte y vas a dejar de temblar como si te estuvieran castigando». Me quedé temblando. Ethan se paró detrás de mí, cogió el cepillo del tocador y me lo pasó suavemente por el pelo. El simple gesto me dolió el pecho. Lo hacía como si importara. Como si yo importara. Se acercó más, estudiando mi rostro en el espejo. «Tu maquillaje es suave», dijo pensativo. «Pero si quieres, podemos hacerlo un poco más claro». «¿Cómo?», hizo una pausa, buscando las palabras. «Como si no te estuvieras escondiendo». Solté una risa temblorosa. «Ni siquiera sé qué hago». Ethan asintió. «Entonces aprendemos». Y en ese momento, me di cuenta de algo. Que me atraparan. No fue el final de mi matrimonio. Fue el comienzo de mi plena comprensión.